gracias al apoyo, pues ya mi hija ya puede ver mejor y ya tiene pues sus lentes. Puedo ver mejor y poner un poco más atención hacia el pizarrón, porque cuando no tenía lentes pues no podía ver bien. En la escuela les van a realizar los estudios. Es un cambio para los niños. Me siento muy feliz ya que antes, de muy lejos, casi no veía nada y con esto puedo ver. Gracias por los lentes. Presidencia Municipal de El Marqués. Hechos que transforman. Bienvenidos nuevamente a su programa Contactando con el Corazón. Este día vamos a compartir información que nos ayude a reprogramarnos y vivir bien y cada vez mejor. El tema de hoy es un tema pues que se ha visto probablemente de manera muy superficial. Y creo que es importante que los seres humanos entendamos cuáles son los hábitos que hacen que tengamos y mantengamos inestabilidad emocional. Entonces, pues les agradezco a todos estar sintonizándonos y a las personas que hoy nos acompañan en el estudio para que podamos compartir un poquito de lo que es esta a veces muy dolorosa experiencia de incluso llegar a las crisis emocionales. Vamos a entender primero qué es la inestabilidad emocional. Bueno, el concepto cuántico que se ha encontrado recientemente es que es un trastorno mental que obliga a los sentidos externos a darle importancia a aquello que no lo tiene. Si yo le doy importancia a lo que falta, a lo que no estuvo bien, a lo que yo estoy interpretando de acuerdo a las creencias de ataque, defensa o separación de mi entorno, es muy probable que yo vaya a vivir una inestabilidad emocional y algún día esto va a derivar en una crisis emocional. Y hoy vamos a ver cómo se gesta todo esto y cómo es que llegamos a estos estados. Básicamente vamos a reconocer que hay 4 tipos de orígenes o tendencias en donde mis sentidos, es decir, mi vista, mi oído, mi tacto, mi sentido del gusto y el sentido sensacional que se da a través de la piel, voy a estar captando aquello que no es grato y que no es benévolo para mí desde el entorno. En este sentido, yo puedo haber grabado en los primeros 7 años de vida una sensación de desamparo, que significa que yo esperaría que el medio se hiciera cargo de mi bienestar. Y con esta creencia nosotros vamos creciendo y desarrollando una sensación de dependencia, de seguridad con respecto al entorno. Cuando yo soy un niño y grabo y elijo y decido verme vulnerable ante el mundo, grabo situaciones de desamparo que me van a llevar a la autocompasión. Y va a ser muy difícil a lo largo de la vida adulta que yo me vea capaz y me sienta empoderado. Si estas grabaciones se quedaron de forma inconsciente, ya sea a nivel biológico o a nivel sutil en los cuerpos mentales o emocionales, esto seguramente va a generar un
deterioro emocional que empieza con subidas y bajadas. Estoy un poco bien, pero luego mal, pero un poco bien, pero luego mal. Y entonces entro en este ciclo de estoy algunas horas bien, pero algunas horas mal. Si estos ciclos son cortos, de minutos, horas o días, la persona no va a sentir que está teniendo ningún bienestar. Si esto continúa a través de los años, llegamos a las crisis emocionales, que hoy se conocen como ansiedad, ataques de pánico y depresión crónica aguda clínica. Otro de los puntos que pueden impulsar esta tendencia de la inestabilidad emocional son recuerdos de abuso, un abuso sexual, un abuso físico por golpes, un abuso emocional por insultos, un abuso energético, porque hay alguien que está pensando mal de mí y yo capto todos estos pensamientos. Imagina que la madre piensa mal de su hijo todo el tiempo y dice, ay, este hijo de veras es que es flojo, es que no entiende, es que me cae gordo porque no hace lo que yo le digo. Entonces yo empiezo a pensar mal del hijo, le mando un ataques psíquicos y desde ahí el hijo no va a poder responder de la forma más sublime y poderosa posible, puesto que yo estoy mandando estas energías. Entonces cuando yo recibo y grabo y me quedo con el dolor de historias de abuso, también será muy fácil que yo pueda experimentar una constante inestabilidad emocional. En un tercer término tenemos la ignorancia. Mucha gente ha vivido en contextos en donde quiere recibir información o no entiende por qué está en la vida, qué pasa, por qué la gente se muere, por qué la gente se enferma, de dónde vienen todas estas dificultades cotidianas, y al no tener información empiezan a sentir muchísima inseguridad, incertidumbre y miedo. Y esto sería el tercer punto por el cual nosotros vamos a experimentar inestabilidad emocional. Y la cuarta, y no menos importante, es el hecho de no merecerme estar bien por culpas del pasado, por actos ya sea de abuso, de intolerancia o de alguna situación poco onerosa que yo haya hecho hacia el otro, también me va a causar esta inestabilidad emocional. Evidentemente, las 4 experiencias que yo he relatado son muy comunes en la historia infantil, desafortunadamente. No es que las personas que lo vivan sean únicas y específicas, forma parte de una vivencia. Pero aquí lo importante es que si la persona quiere quedarse atorada en esos eventos o resolverlos. Si yo me sentí abandonado por mis padres porque no estuvieron, porque trabajaron todo el día y me quedo toda la vida con el reclamo, la queja y el dolor de eso, yo voy a provocarme inestabilidad y crisis emocionales. Si a mí me violaron una vez, pero yo mentalmente me sigo quedando con la sensación de qué mal que eso pasó una vez, pero mentalmente yo lo replico miles de veces y me quedo atorado en este evento. Si yo, por ejemplo, quise saber algo y nadie me lo explicó, pero hoy tampoco investigo, entonces me quedo con esta sensación de incertidumbre, pero no estoy queriendo resolverlo. Y tampoco estoy queriendo lidiar o hacer conscientes o liberar las culpas y perdonarme. Estos 4 eventos no es que se puedan evitar en todas sus circunstancias en la experiencia del ser humano, pero sí como adultos, después de haberlo vivido, tenemos toda la oportunidad de trabajarlo y sanarlo. Si yo me sigo justificando en mi estado de adulto, en estos estados de desamparo, abuso, incertidumbre y miedo y culpa, no voy a poder avanzar hacia un estado de autorreconstrucción.
Y en este sentido es muy importante que podamos acudir a un estado mental de trascendencia de estos eventos. Mientras los niegue, los justifique, los ignore o los siga trayendo en mi mente, no voy a encontrar desafortunadamente esta solución de liberarme del daño del pasado para perdonar, para perdonarme. Y este sería como el primer paso que podemos dar todos nosotros para descubrir si algunos de estos eventos del pasado siguen ocupando mi mente en el presente, ya en tono de adultos. Si esto pasó en los primeros, 14 años de vida y yo lo sigo refractando en toda mi experiencia hasta que me muero, significa que no pude trascender los retos básicos de la existencia humana. ¿Cuáles son los efectos cuando yo no decido o no sé que me toca resolver y perdonar estos eventos, crecer a través de ellos, empoderarme a través de ellos? Uno de los diagnósticos más certeros de cuando yo estoy en una estabilidad emocional es que me es difícil disfrutar la cotidianidad. O voy a un ritmo que no es el adecuado. Quiero ir muy rápido o pospongo todo el tiempo. Esto ya me dice que estoy en un sub y baja emocional muy constante. Mucha gente también, cuando ya está en un estado de crisis, se siente perdida y atorada. Estos serían los síntomas que tú vas a revisar para reconocer si no hemos sanado la historia de los primeros 2 septenios que tuvimos en esta vida. También puede pasar que la persona, al estar en un estado de malestar cotidiano, se pueda comportar de formas muy exigentes. Exijo al mundo que sea o que resuelva los ritmos que yo quiero, o me convierto en una persona que se exige demasiado. En este proceso de exigencia hacia afuera y hacia adentro, voy a tener de forma constante rechazo, reclamo, enojo y hartazgo hacia el medio. Esto ya me está indicando que yo he vivido en malestar emocional cotidiano. Llega un momento en que nada tiene sentido, en que no le encuentro sentido a trabajar, a relacionarme, a levantarme, cuando ya estamos entrando en severas crisis emocionales. Y no le encuentro sentido porque las cosas yo creo que deberían de ser del modo en que lo concibe y percibe mi mente. Y al no ser así y no corresponder esto a la realidad, entonces existe una mayor tensión emocional y creativa. Así es como logramos, como seres humanos, cerrar nuestro corazón al dolor físico, ¿no? O al fracaso y las frustraciones mundanas. Con este ciclo de eventos que se suscitan uno tras otro, todo esto se convierte en un hábito que me afecta, que no veo y que al final del día no me importa y no tengo la voluntad de trascender. Es cuando las personas ya están en una severa crisis que pueden a lo mejor buscar una ayuda de un profesional, y la que hoy ofrece el mundo es medicación. Yo les quiero compartir para las personas que tengan su mente y corazón abierto, que para lograr una estabilidad emocional y curar crisis de ansiedad, pánico y depresión, no es absolutamente necesario medicarse, probablemente sin nutrir el cerebro, pero lo que requerimos es ver qué está pasando dentro de nuestra mente, qué importancia nociva e intrascendente estoy dándole constantemente a las experiencias de mi vida.
Hoy tenemos una oportunidad de sanar todo esto. Decía hace algunos programas que estábamos en este final de ciclo anual limpiando estas partes oscuras. Y por eso muchas personas están teniendo como una sensación de desorientación, porque lo que antes hacíamos funcionaba como lo hacíamos, pero actualmente no es posible. Un maestro que yo quiero mucho me dijo que hay que sintonizar con otra energía. Y sintonizar con esa energía me hizo querer hablar de este tema, porque justamente a finales del 2019 entramos en un tiempo de paz. Y este tiempo de paz está queriendo que limpiemos todas las autotorturas por haber enfocado nuestra mente en aquellas situaciones que no necesariamente son trascendentales y valiosas. Y alguien me preguntaría en este momento, entonces, ¿qué lo es? Si yo, por ejemplo, pongo mi enfoque cotidiano en ir en contra de algo que no me parece o en no estar de acuerdo con ciertas situaciones, si este es mi enfoque, justamente voy a fabricarme una inestabilidad emocional. Pero esto tiene que ver con las memorias de abuso, miedo, culpa y desamparo que se grabaron en mi sistema en el pasado. Si esto yo no lo puedo observar por mí mismo, sí será importante que pueda acercarme a una persona que me acompañe a ver en dónde me atoré, cuál fue el mensaje que mi cuerpo grabó que impide que yo pueda merecerme un bienestar cotidiano. La estabilidad tiene que ver con entrar en un proceso de espiral y salir de la rueda de la repetición. Imagínense que una persona inestable está un tiempo bien y un tiempo mal, un tiempo bien y un tiempo mal, y básicamente se habitúa a este estado. Cuando nosotros entramos a la conciencia y decisión de sanar el pasado, de perdonar lo que no fue tan importante y que además probablemente fueron elementos que me ayudaban a rectificar vieja energía, a empoderarme y a salirme de viejos patrones limitantes y dolientes de mi ser, entonces todo lo que yo viví sirve para empoderarme en lugar de para aferrarme a un dolor que no quiero aceptar. En este sentido, hoy, con toda la energía que se está moviendo, tenemos la oportunidad de cambiar esta energía. Este tiempo de olas energéticas de paz va a limpiar más aún de lo que ha hecho desde el año 2000 nuestros cuerpos emocionales. En realidad estamos llegando a captar atributos de bondad y compasión que nunca antes se habían recibido a nivel electromagnético en la Tierra. Y eso permite que como seres en un cuerpo activemos esta posibilidad de estar bien, libre de resistencias y libre de estas sombras y estas energías del pasado. Pero justo lo que quiero compartir con ustedes es que podamos decidir hoy, todos los que estamos escuchando, poder vivir primero en armonía conmigo. Si yo no estoy bien conmigo, con la historia que yo viví, con las experiencias que mi ser eligió como un plan evolutivo en la Tierra, será muy difícil que pueda estar conectando en esta energía de bondad y en esta energía de compasión con el entorno. Voy a explicarles un poquito una dualidad que he observado para que sea más fácil entender la oportunidad que tenemos de salir de la rueda del malestar-bienestar para entrar a la espiral de bienestar creciente, constante y cada día mayor. Imagínense ustedes que por un lado, yo pude haber aprendido a lo largo de mi historia a imponerme y obligarme a estar bien. Es decir, que yo voy a evitar todas las cosas que realmente requiero iluminar en mi vida, perdonar y trascender. Las voy a ir dejando a un lado, como en una canasta,
que de todos modos sigo cargando y significa un lastre en mi vida. Pero entonces yo me voy a volver una persona sumamente optimista, negando el malestar que realmente estoy guardando en mi cuerpo y en mi energía. Por otro lado, yo pude haberme separado del bienestar, ignorar que el bienestar interior es una decisión personal y no un efecto de lo que sucede en mi entorno. Si yo estoy en alguno de estos extremos, hoy quiero compartir con todos que tenemos la oportunidad de cambiar esas fuerzas electromagnéticas opuestas para que podamos primero armonizar con nuestra historia, con nuestra persona, con aquello que nos quitó el impulso y el poder y la inocencia, para que después nos podamos empoderar y saber que sí podemos estar en paz con nosotros y con todo lo que hemos vivido. Que a nadie le debemos nada y nadie nos debe nada, que estamos en paz con esta historia, que ninguna historia de desamparo o de abuso o de miedo o de culpa puede más sobre mí. Y si yo puedo cambiar estas conductas de autocompasión y volver al pasado a recordar estas situaciones dolorosas, es que podemos reconstruir la forma en que nos sentimos. Ese sería básicamente el primer paso, la decisión que tú tengas de estar en armonía contigo y con tu historia. Para después pasar a un programa. Si todo esto fuera un holograma, si todo esto fuera una producción de mi mente, yo hoy puedo acceder a un nuevo programa dentro de este espacio holográfico que compartimos y en el cual creamos juntos. Y este programa se llama Una jornada de siembra de semillas de esperanza. Cualquier persona que escuche esto y quiera renacer y reconstruirse, será el día de mañana una semilla de esperanza para otros corazones, para poder compartir ese poder de yo soy, la fuerza del amor dentro de mí que se clava y se graba en nuestra espina dorsal, para poder abrir el corazón al amor y al bienestar, que es la propuesta que trae la carga electromagnética y los movimientos astrológicos que van a verse bien claros y florecidos a partir de febrero del 2020. Si hoy yo estoy escuchando esto, es muy importante que reconozca los dolores que he evitado y el bienestar potencial que puedo vivir del cual yo me he perdido. Y si yo abro mi mente a esto, voy a poder liberar esta rueda de malestar-bienestar para poder entrar en una nueva posibilidad. Imagínense, cuando yo no podía acceder o había negado la posibilidad de mi bienestar, estaba en este extremo, en donde tengo una necesidad excesiva hacia el colectivo, en donde yo reconozco que si no estoy bien, que si mi cuerpo me duele, que si tengo enfermedades, que si siento que no respiro, que si siento que las manos y los pies se me acalambran y entonces corro a ver a alguien que me ayude con la circulación cuando en realidad es un ataque de ansiedad, entonces significa que mi alma me está empujando a decidir estar bien. Pero no puedo hacerlo porque yo estaba acostumbrada bajo esta vieja y antigua energía de autocompasión y culpa a exigirle al mundo. Y entonces vamos a ver ahorita un poquito las caras que hacen nuestra gente aquí en el público cuando se preguntan, ¿acaso yo, casualmente, hoy que me lo están explicando,
Me puedo identificar en haber ignorado mi bienestar porque yo requería o anhelaba excesivas cosas del medio. Por ejemplo, dentro de mi mente estaría el diálogo de tú deberías, de tú decides, para que yo esté bien tú decides, para que yo esté bien tú organizas, para que yo esté bien te tengo que importar, para que yo esté bien tú deberías hacer una serie de cosas. Cuando nosotros encontramos toda esta textura mental dentro de nosotros, significa que estamos acostumbrados a negarnos el bienestar personal y entrar en esta lucha de poderes con el medio. Yo no te puedo ver perfecto y deseable porque yo requiero excesivos atenciones o anhelo cosas de ti que son diferentes y no corresponden a la realidad que estoy viviendo. Espero que hasta aquí los que nos están escuchando puedan reconocer, sí, probablemente yo haya alguna vez, quizá, estado en este extremo. Ahora, por el otro lado, las personas que se han impuesto a estar bien, que dicen, no, yo mal, no para nada. Y tú las ves y dices, muy sano y muy bien no te ves, pero ok, si tú lo niegas, está muy bien, ¿no? ¿Qué significa? Que estas personas han tenido una excesiva definición de la individualidad. Es decir, no conectan con el entorno y se sienten no pertenecientes y aislados. Entonces, todo el mundo que está en este estado finge que no pasa nada, aunque realmente estén pasando muchas cosas. Y la textura mental que van a identificar es yo quiero, yo decido, yo impongo, a mí me importa. Sin tomar en cuenta al otro en asuntos comunes. ¿Ok? Si ya te has identificado en alguna de estas dos partes, significa que has fingido estar bien de este lado y te has negado el bienestar estando de este lado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la propuesta de esta limpieza, de este fin de ciclo? Que cada uno podamos recordar que todos importamos en asuntos comunes. Aprender lo que es el respeto a lo individual y a lo colectivo. Probablemente sea una nueva experiencia a la cual vamos a ir empujados como humanidad en estos meses que vienen. En donde imaginen que en los asuntos colectivos elegimos juntos. Pero yo dejo de elegir en tus asuntos personales y dejo de esperar a que elijas en mis asuntos personales. Y entonces cada quien se va empoderando y se va ordenando en esto que yo he llamado la fórmula 100-50-0. 100, yo me hago cargo en mis asuntos individuales, personales e intransferibles. En el 50, yo colaboro y hago mi parte en los asuntos que son colectivos, dándole espacio al otro a que sume su 50%. Y en los asuntos ajenos del otro, procuro respetar y no meterme, a no ser que yo sea invitada para empoderar al otro, pero no para salvarlo y ayudarlo. Puedo ser solidaria, pero no salvadora. Si nosotros empezamos a observar esta dinámica dentro de nuestras relaciones y dentro de las relaciones con el entorno, vamos a aprender a elegir juntos, a decidir juntos, a coincidir y a saber que todos importamos. Y si nosotros abrimos nuestra mente y corazón para poder ver esta nueva posibilidad, entonces habremos entrado en la puntita de esta espiral ascendente de bienestar constante y creciente. Y esta es la gran posibilidad que tenemos en esta nueva etapa de evolución de la Tierra. Aparte, vamos a observar si cada uno de verdad quiere trabajar en sí mismo, a limpiar programaciones mentales o cerebrales, y esto únicamente lo podemos hacer desde nuestro hogar, con la intención y el enfoque. Les cuento un poco. Hay dentro de estos dos extremos, de niego mi bienestar por querer que tú seas diferente en torno,
o lo finjo porque solo yo importo y tú, la verdad es que no me importas mucho, vamos a encontrar como estas dualidades. Por un lado, lucho por tu bienestar, si estoy de este lado, o lucho por defender mi punto de vista si estoy de este lado. Y hoy vamos a coincidir en que la lucha ya se acabó. No somos luchadores, somos seres humanos en un proceso evolutivo, en un planeta llamado Tierra, en una tercera dimensión, participando en este juego de la vida dual, jugando a que somos un cuerpo cuando en realidad somos mucho más que ello. Ahora, si tú te cachas con luchar por el bienestar del otro o por defender tu punto de vista, significa que no has entrado a la espiral del bienestar. Pero también vamos a identificar otras programaciones. No me interesa tu bienestar o no me interesa tu opinión. Si también estamos en esta sintonía, vamos a encontrar que tenemos todas estas programaciones que poder observar y sanar con la sola intención de meter luz amarilla a nuestro cerebro y dejar que cada una de nuestras células se llenen de color dorado para que se pueda limpiar esta vieja energía y esta vieja programación. Y tú puedes hacer una meditación en la medida en que tú sientas que está listo para hacerlo, en donde te quieres salir de este desinterés hacia el otro o de esa lucha por imponer tu punto de vista. Si estás dispuesto a hacer eso, también va a ser importante que observes cómo se genera el deterioro emocional y que identifiques en qué estado de deterioro tú te encuentras. A lo largo de varios años de investigación, hemos ido observando cómo ciertas cargas emocionales van siendo tan dañinas que se convierten en algo más grave hasta realmente afectar la producción de las hormonas de la felicidad del cerebro, cuando esto ya se vuelve un caso clínico y hay una afección bioquímica. Lo hemos hablado probablemente en algún otro programa, en donde las etapas son las siguientes. Primero yo entré en frustración, pero cada vez que yo entro en este estado es porque mantengo un enfoque mental inadecuado en aquello que no importa y no conviene. Para que una persona viva constantemente frustrada, requiere tener el pensamiento de no me gusta, con expresiones de me choca esto o aquello y con actitudes de inconformidad. Bueno, formaba parte de la experiencia de la vida, pero hoy podemos querer cambiar esto. Si tú te observas que ¿cuántas veces al día dices esto no me gusta? Y si ahora vas a escuchar una vocecita que diga no está para gustarte, no está para chocarte, no está para que te sientas inconforme, está para que madures, está para que crezcas, está para que florezcas y para que veas lo bueno que sí hay. Y entonces nosotros como humanidad podríamos limpiar los estados de frustración, pero ello solo requiere tu voluntad y tu enfoque. Y un poco la conciencia de que observes cómo estás manejando tus percepciones y tus reacciones a las situaciones cotidianas. ¿Sí? Veo caras de sorpresa en el estudio. Después vamos a ver cómo fue que entramos al estrés. Al estrés, y esto sí lo hemos platicado en otros programas, entramos por estos pensamientos de obligación, de tengo que hacerlo, o de insuficiencia, odio hacer esto. Si nosotros nos cachamos en estos pensamientos de tengo que hacer y odio hacerlo, vamos a vivir un estrés permanente maravilloso y alguna vez oxidativo que va a terminar con la fluidez energética del cuerpo y evidentemente, probablemente en alguna enfermedad crónico-degenerativa. Pero es algo que podemos cambiar tan solo cambiando el enfoque mental. Porque nos va a llevar a estados de fastidio por un lado y de angustia por otro. ¿Cuántas personas cuando van a iniciar algo se angustian? ¡Ay! Es que qué angustia, Dios santo. ¡Ay, qué fastidio! Tengo que ir a hacerlo.
Como es algo que es muy común, pensamos que es natural, pero por natural que sea, esto va a impactar en estados de estrés crónico degenerativo a las personas que están más de un 80% del tiempo en este estado. Seguramente todos lo hemos hecho, pero hay quien lo hace de forma somera y aislada, y hay quien lo hace de forma inflexible, crónica y constante. Y esta es la diferencia de caer o no caer en las verdaderas crisis emocionales que hoy son el pan nuestro de cada día en el mundo. ¿Por qué? Porque desde el año 2000 nuestro planeta se está limpiando de esta energía densa de emociones, que no es otra cosa que cargas electromagnéticas que vienen de pensamientos separados del amor. Si yo continúo hablando del deterioro emocional, voy a encontrar que la siguiente etapa son ansiedad. Puede haber una persona ansiosa o muy acelerada o muy a la defensiva, porque la ansiedad tiene dos connotaciones. Por un lado, existen pensamientos de urgencia y por otro lado de negación, dependiendo cómo estés manejando tu ansiedad, que no es tuya, pero bueno, la idea es que la trascendamos. A mí me urge que sea lunes, me urge que sea Navidad, me urge tener un hombre a mi lado, me urge tener dinero, y todas estas cosas de urgencia van generando un estado de alteración bioeléctrica, primero en el cerebro y luego en el resto del cuerpo. La negación, ¿cuál sería? Nunca quiero que mis padres se mueran, no quiero que le pase nada a mi hijo, no quiero que haya tragedias en mi vida y estoy tan concentrado en lo que no quiero, que sencillamente es lo primero que pasa en tu vida porque lo estás atrayendo, porque tu estado de pensamiento está tan concentrado en lo que no quieres que actúas y atraes esas frecuencias que más rechazas como un imán. Cuando yo manejo expresiones como me urge, nunca quiero esto, o no estoy de acuerdo con esto, estos estados de oposición y de acelere nos hacen, por un lado, desmotivados y por otro lado, desesperados, que era una de las dualidades que explicábamos en ocasiones anteriores. Y nuevamente, aquí cabe la posibilidad de que cada quien tenga la cordura y la decisión de decir, hey, voy a cambiar la urgencia y voy a cambiar la negación por aceptación de lo bueno, sin pausa y sin prisa. Por ejemplo, sería una nueva posibilidad mental que podríamos integrar como equipo de humanos conscientes y creativos que queremos ser, y por eso es que escuchamos este tipo de programas. Una vez que ya pasé por mucho tiempo de ansiedad, voy a llegar a la intolerancia. Pues yo creo que es cansado vivir con tanta urgencia y con tanta negación, cuando en realidad la vida te dice, pues aunque niegues, pasa. O sea, yo no quiero que salga el sol todos los días, pero sale y pasa. Y por más que no estés de acuerdo, y por más que niegues una realidad, pasa y sucede, y es una constante en tu vida. Por no saber adaptarnos a la realidad impermanente, dual y programada de la Tierra, estamos desconectados de esta realidad que solo nos invita a crecer, que solo nos invita a depurar viejas energías para poder vibrar de nuevo en amor y en armonía, como es la vibración natural del ser que somos. Así pues, cuando yo entro en un estado de intolerancia, me declaro out. Mucha gente me dice, quiero soltar la toalla, quiero colgar los tenis. Hay una sensación de querer morir incluso. Y este hartazgo no es nada más una frase, sino que yo vivo de mal humor y con una constante irritabilidad porque ya no quiero más de lo mismo. Pero sigo culpando al medio de eso mismo que yo vivo, que en realidad tiene que ver con mi forma de percibir al mundo y de la forma en que yo estoy procesando el entendimiento de mi dinámica con un entorno. Si yo quisiera cambiar el nivel de intolerancia, hay mucha gente que cree que ser intolerante es súper elegante. Yo he descubierto esto a través de los acompañamientos individuales y es altamente sorpresivo
¿no? Como siempre, como humanos somos tan inventivos para pensar que cosas tan dañinas pueden ser en algún momento tan útiles. Y lo que comparto en estos casos es que cuando un pensamiento o una percepción o una creencia no te lleva a la paz, no puede ser cierta. No hay forma de que sea real o verdadera. Los grandes maestros y avatares del mundo nos han venido enseñando a través de los tiempos que solo aquello que te hace sentir en paz aquí y con tranquilidad es verdadero. Por tanto, podemos dejar de engañarnos creyendo que ciertos autoconvencimientos y reflexiones dañinas que hacemos en algún momento nos van a ser útiles si hay una sensación de malestar dentro de nuestro cuerpo. Si sigo con mucho tiempo de intolerancia, va a llegar a la neurosis, y esta neurosis tiene que ver con soltar, renunciar. En algún momento, cuando he acompañado a algunas personas a trabajar con esto, muchas veces cuando un bebé tiene mucha diarrea sin razón alguna, es porque la mamá está queriendo soltar y dejar algo que no corresponde. Y bueno, esto sería un ejemplo de todo lo que puede pasar cuando alguien entra en un estado de neurosis en donde no puede más, ya hizo huelga, llegó hasta ahí, no hay más que hacer, está en una absoluta autodesmotivación y está aburrido. Y un aburrido es alguien que deja de cooperar consigo mismo y con el entorno y con la vida. No más, yo ya no me muevo, háganle como quieran, yo hasta aquí llegué. Y el problema es que sigue con vida. Y que no puede renunciar mientras esté adentro. Es aquí cuando algunas personas toman la infame decisión de quitarse la vida, porque llegaron a este estado de neurosis aguda. Pero si la sobrepasan, van a llegar a un estado de depresión. Si son lo suficientemente fuertes para decir, voy a hacer lo mínimo necesario, ya no quiero vivir como antes, pero dentro de este estado mental, yo sigo culpando al medio de lo que sucede en lugar de reconocer que son mis pensamientos los que han creado todo eso. Yo me siento como pienso. Y mi forma de sentir y la forma en que yo me percibo a mí mismo no tiene nada, nunca que ver con el entorno. Solo tiene que ver con lo que pienso de mí y del entorno. Y hoy esto no es nuevo. Esto que acabamos de compartir se ha dicho a través de los siglos, pero hoy ya hay toda una serie de técnicas ya mucho más reconocidas que se han lanzado al mundo como la atención plena o mindfulness o epigenética o esta psyche, o sea, todo esto nos ha traído, ya es algo conocido, pero pocas veces realmente lo asumimos para nosotros. Todos los seres humanos estamos pendientes a vivir en esta inestabilidad y formaba parte del viaje vivirlo. Pero lo que no formaba parte era quedarnos atorados ahí. Y eso es a lo que nos está invitando la nueva energía de la Tierra, a salir de estos embates de malestar-bienestar para entrar a este creciente bienestar. Si la persona fue lo suficientemente fuerte para trascender los estados de neurosis, va a llegar a una depresión crónico-degenerativa, que tiene que ver con ir en contra, sentirse solo y separado, no creer en nada, ver que nada de lo que le dicen es verdad y manejarse con un constante reclamo y queja. Todo lo que acabamos de decir es únicamente para que nuestro público, junto con nosotros aquí presentes, podamos observarnos. Porque en un próximo capítulo podremos trabajar sobre aquellos pensamientos que podamos empezar a trascender para poder ver la verdad y sanar todos los síntomas de las crisis de ansiedad, pánico y depresión. Por mi parte es todo. Los dejo con esta información para que nos puedan contactar si alguien desea trabajar esta parte de crisis de ansiedad, pánico y depresión. Y un abrazo para todos ustedes en casa y aquí en el estudio por acompañarnos y compartir esta información que esperamos que a todos nos nutra y nos permita vivir mejor. Muchísimas gracias.